Hola, bienvenidos a Novelas Ligeras Alejandría, esperamos te guste nuestro trabajo. Te recordamos que estas historias y novelas no son de nosotros, solo hacemos los audios para poder compartir, toda responsabilidad de méritos, halagos y demandas son de sus respectivos creadores. Si quieres apoyarnos para continuar este trabajo puedes pasarte por nuestro Patreon y regalarnos algo. Gracias. El héroe de NTR se arrodilló ante el rey demonio. Capítulo 21. La condición de la heroína. Terra sufrió un dolor extremo mientras soldaba y separaba almas repetidamente, pero en este momento, automáticamente comenzó a sentir que su alma temblaba ante la repentina y aterradora sensación, algo que saltó del dolor más terrible hasta el momento. Al mismo tiempo que esto sucedía, la mente de Terra, que ya se había convertido en harapos, comenzó a ser presa de la sensación como si estuviera a la deriva en alguna parte. La sensación de convertirse en un barco que es arrastrado por las olas cuando se rompe la línea del ancla. En medio de eso, Terra comenzó a gritar desesperadamente, atrapada en un grito, pero no se escuchó más sonido en sus oídos. No, para ser precisos, no es que no haya sonido, sería más exacto decir que no hubo sonido. Terra apenas recobró el sentido en el infernal caos mental. Poco después, comenzó a sentir que los grilletes de dominación que la habían atado habían desaparecido. Las ataduras que sujetaban su fórmula habían desaparecido, y las sensaciones que le habían causado dolor también habían desaparecido. Fin. Soy yo. Pero, ¿por qué? Las acciones del héroe que supuestamente lo liberó. En respuesta, Terra se levantó de su asiento y miró al guerrero que aún tenía frente a sus ojos, preguntándose qué había sucedido. Dijo que se usaría a sí mismo para hacer ese trabajo. Pero trató de preguntar por qué se había dejado llevar. Pero, el momento en que traté de mover mi cuerpo en duda, Terra se da cuenta de que algo es extraño. Empecé a darme cuenta de que algo andaba terriblemente mal. ¿Qué? ¿Qué demonios es esto? Terra levantó la cabeza y trató de mirar directamente al héroe. Sin embargo, en este momento su cuerpo ya no pronuncia sus palabras. Terrara era una personalidad y no quería escuchar a la conciencia. ¿Por qué? Abuchear. Obviamente los grilletes ya no existen. Ya nada me detiene. Pero. Esto es. A diferencia de antes, no me sentía como si estuviera limitada por algo y no podía mover mi cuerpo en absoluto. Pero, a pesar de esta sensación de libertad, ya no podía levantarse de su asiento ni levantar la cabeza. No se trataba solo de las extremidades. No podía abrir la boca, respirar ni entrecerrar los ojos. Lo que ella puede hacer es simplemente aceptar los sentidos que vienen de afuera de manera unilateral. Vea, oiga y sienta con su piel. Aunque era consciente de todo, no tenía control sobre ello. Y fue entonces cuando la mente de Terra empezó a sentir la emoción del miedo, reconociendo lo que significaba. ¿Estás loco? ¿Renunciar? Al momento siguiente, la voz del guerrero se escuchó en sus oídos. Al mismo tiempo, el cuerpo de Terra se levantó de forma muy natural sin ninguna interferencia de su razón y conciencia original. Moretón. Cardenal. Moretón. Su cuerpo emitía un sonido como el grito de un perro, completamente separado del fin del nombre de la conciencia y la razón. Solo queda su instinto de perro que obedece ciegamente al amo frente a sus ojos. Sobre esto, ahora, la racionalidad de Terra, que no se ha diferenciado de una bestia, está enterrada en una profunda desesperación. Sin embargo, a pesar de estos sentimientos, en este momento no pudo hacer nada al respecto. Incluso derramando lágrimas, gritando de dolor, ya no se le permitía nada. Lo único que puede hacer es observar y aceptar las sensaciones que vienen del exterior, porque solo existían estos dos. Nuclear. Terra está moviendo su cola frente a mis ojos y literalmente mostrando su apariencia de perro. Al ver esa escena, estoy seguro de que eso es lo que buscaba. Pude reconocer el hecho de que el fracaso, que se desencadenó con una probabilidad del 3%, se desencadenó con éxito. Tomó un poco de tiempo, pero... bueno, tuvo éxito de todos modos, así que esto debe haber sido todo. Grilletes de dominación, sellando la razón del objetivo por un tiempo, convirtiéndolo en una marioneta que obedece órdenes. En la obra original, era el último medio anómalo que Torare, que no había logrado capturar a las 4 heroínas, podía usar para satisfacer las condiciones finales. Con esto, era posible someter por la fuerza a una heroína cuya captura no se había completado y ejecutar la rama final. Sin embargo, dentro de este poderoso elemento que podía revertir el flujo del juego, existía la posibilidad de fallar como una especie de penalización. La frase que el poder de los grilletes que se activa con un 3% de probabilidad se sale de control.
En el momento en que aparece, con las palabras de que el vínculo entre la razón y el cuerpo se corta por completo, la estadística de inteligencia de la heroína degenera al nivel de una bestia, no de un humano. Si esto sucede, el poder de combate de Eileen y Amelda se reducirá a la mitad, y Sud, una bruja, casi se convertirá en basura. Sin embargo, debido a la naturaleza de Terra, originalmente una bestia incane, no hubo cambios significativos en el poder de combate. Lo importante era que había un problema más grave que eso, no un cambio en el poder de combate. El punto es que la heroína que se ha vuelto así ya no es una heroína normal, sino que se clasifica como una mascota que se puede criar sistemáticamente. Este cambio era permanente y no podía ser desmantelado ni siquiera con el uso de un elixir llamado Poción de Dios. Aunque el Game Over no apareció, se podría decir que fue prácticamente un Game Over semi-forzado ya que todos los medios para ver el final estaban bloqueados. Y, como resultado de estos fracasos, Terra, literalmente jadeando por la lengua frente a mí, en un estado no diferente al de una mascota. Sin embargo, pude conocerlo a través de la descripción de la obra original, incluso mientras la observaba como si su mente hubiera sido literalmente volada como si estuviera congelada. Nunca podré volver a salir. El hecho de que incluso ahora, en ese animal frente a mí, todavía está la razón de Terra, ¿me recuerda a una película que vi antes? Era una película sobre el trasplante de un cerebro negro a un cuerpo blanco, tal vez. ¿Fue al revés? Con ese pensamiento en mente, acaricié suavemente la cabeza de Terra, que me miraba con ojos brillantes, y Terra comenzó a gemir de buen humor y a poner una expresión feliz. En este momento, aparte de los gritos de su razón, que está completamente aprisionada dentro de ella, expresando una alegría tan pura a mí, el propietario. Ya veo, el guerrero. Sí, sí, su majestad el rey demonio. Arrodillado frente al rey demonio sentado en el escritorio de la oficina, Elisa comenzó a informar de los resultados de esta operación con una voz llena de admiración. Además de bloquear la procesión de suministros que partió de la base militar Rob, quemaron todos los suministros almacenados allí durante varios meses. Además, como beneficio adicional, la tremenda actuación del héroe derrotó al general que estaba a cargo de la defensa allí y capturó incluso a la guerrera bestia que originalmente estaba en el grupo del héroe. Al relatar estos hechos sin ningún filtro, Elisa habló con voz emocionada y con una expresión ligeramente enrojecida que no era característica de su costumbre. Fue realmente genial. Comenzando con la tala de humanos sin la menor vacilación, usan trucos para engañar a los humanos tontos e infiltrarse en su interior. Además, esa digna figura que salvó sus condenas en peligro. Eliseo, si dices eso, ¿puedo tomarlo como que ya no tengo que tener dudas sobre el héroe? El rey demonio interrumpe a Elisa, que parece estar un poco acalorada, y habla con voz tranquila. Reconociendo el hecho de que estaba un poco emocionada, calmó sus emociones y habló con una voz mucho más tranquila. Ah, micrómetro. Micrómetro. Sí. Como dijo su majestad, si las habilidades sobresalientes del héroe y el odio hacia los humanos son tales, parece que se le puede confiar la misión con confianza. Sí. Es una suerte si así lo crees. El señor de los demonios respondió a sus palabras con una expresión ligeramente oscura. Ante esto, Eliseo dejó de lado la emoción que había tenido hace un momento y le preguntó a su amo con una voz llena de preguntas e inquietudes. ¿Su majestad? ¿Tienes un lugar en el que te sientes incómodo? Tu tez no se ve bien, no. Me sorprendió un poco. El hecho de que el héroe hiciera un trabajo tan activo para Jem, para nuestros demonios, era algo que ni siquiera Jem esperaba. El señor de los demonios tranquiliza a Elisa con una sonrisa en su rostro en respuesta a su pregunta. Luego, después de corregir su expresión nuevamente, el rey demonio le preguntó a Elisa frente a sus ojos con una voz tranquila pero digna como siempre. Entonces, ¿dónde está el héroe ahora? Sí, por lo que Sosin sabe, volvió a su habitación. Junto a esa guerrera. Lo entiendo. El rey demonio se levanta de su asiento justo después de terminar de decir esas palabras. Con respecto a esto, Eliseo se sintió un poco sospechoso y le preguntó cuidadosamente a su maestro. ¿A dónde va, majestad? Planeo ir con el guerrero. Ya que Jem ha hecho un excelente trabajo, no debería ser recompensado. El señor de los demonios habla con una voz tranquila pero ligeramente tenue. En respuesta a esto, Eliseo inclinó la cabeza y despidió al dueño, y el rey demonio salió silenciosamente de la oficina. Es posible que otros no puedan expresarse fácilmente, con emociones complicadas en mente. Capítulo 22. El pasatiempo secreto del héroe. El rey demonio llegó a la casa del héroe para alabar sus logros. Por alguna razón, se apresuró a este lugar con una prisa notable y trató de entrar en la habitación tal como estaba. En respuesta,
Los sirvientes abrieron la puerta sin dudarlo y dejaron entrar a su monarca, el rey demonio. Guerrero. El rey demonio gritó urgentemente tan pronto como entró en la habitación. A propósito. Momento siguiente, el rey demonio se quedó quieto con una expresión en blanco en su rostro por un momento. Por otro lado, mientras observaba a tal rey demonio, el guerrero en la habitación también dejó de moverse como si el tiempo se hubiera detenido con una expresión endurecida por un momento. En este momento, la escena frente a los ojos del rey demonio, el guerrero, el prisionero del grupo de guerreros que vi antes, estaba comiendo la comida en el cuenco del perro con la boca como un perro. Al mismo tiempo, el comportamiento del héroe que trató la cabeza de una guerrera tan bestia como un perro es una ventaja. Al ver esto, el rey demonio no pudo decir nada por un tiempo en profunda confusión sobre qué reacción mostrar. Y después de un tiempo, las palabras que apenas escapaban de su boca. Tiene un pasatiempo bastante único. Goa. Guerrero. No, Esto no es así. La reacción del rey demonio fue tan incómoda que era obvio que realmente estaba fingiendo estar tranquilo a la fuerza. Con respecto a esto, el guerrero se vio atrapado en una profunda sensación de vergüenza y comenzó a luchar para explicar de alguna manera la situación. Está bien. Está bien. No hay que avergonzarse. Jem sabe muy bien que cada uno tiene gustos diferentes. Y Jem, como gobernante de este país, está listo para entender todo eso. El rey demonio, que de alguna manera hace todo lo posible por comprender esta situación. En respuesta, el héroe no tuvo más remedio que permanecer en silencio por un tiempo, presa de un sentimiento que de alguna manera se sentía más doloroso que ser vendido. La súbita visita del diablo en un momento inesperado. Me pusieron en una posición difícil en muchos sentidos debido a esta situación, que parecía recordarme a Unk, y realmente luché por explicar lo que le había sucedido al rey demonio. Por supuesto, con un poco de dramatización, el proceso de destruir la mente de este tipo y hacerlo parecer un perro no fueron 45 fracasos consecutivos, sino que simplemente soltó cuidadosamente los grilletes y lo hizo así. Micrómetro. Lo siento, héroe. Jin tiene un extraño malentendido. No, Su Majestad. Más bien, lamento mostrar una apariencia desagradable. El señor de los demonios se disculpó con voz incómoda después de apenas explicar la situación. Con respecto a esto, dejé escapar un profundo suspiro de alivio y miré a Tera, que movía la cola frente a mí. Entonces, ¿no hay forma de que esta persona vuelva a ser como era antes? Tal vez lo sea. A juzgar por el hecho de que esto sucedió como resultado de la destrucción de los grilletes que lo sujetaban. Parece inútil. Con esas palabras, extendí un trozo de hierro roto frente al rey demonio. Con el fracaso, todas las habilidades mágicas se desvanecieron y los grilletes del dominio se convirtieron en simple chatarra. El rey demonio, que lo recogió, asintió lentamente como si entendiera. Parece haber contenido una magia bastante poderosa. Aunque es un objeto que literalmente no puede encontrar significado más allá de un trozo de hierro ahora. Con esas palabras, el señor de los demonios me devolvió los fragmentos de los grilletes. Entonces le hablé con una voz llena de amargura. Pero, para ser honesto, me pregunto si las cosas podrían estar mejor ahora. De todos modos, ya me traicionó. Si hubiera estado cuerdo, ya la habría torturado brutalmente en un ataque de ira. En realidad, yo era el que ya había causado más que suficiente dolor a Terra por mis 45 fracasos consecutivos para evitar que se notara, pero no tenía que mencionar ese hecho aquí. Como el gobernante de este país, el rey demonio, es una existencia que se puede decir que es mi superior, necesitaba mostrarle lo mejor posible. Y aunque no lo sea, sería natural que un hombre no quisiera dar una mala impresión a la belleza ideal que tiene delante. La razón para despejar demasiado en esta misión en primer lugar no fue solo el hecho de ganarse la confianza de los demonios, sino también el deseo de verse bien ante el rey demonio que le dio esta misión. Lo siento. Que alguien como tú tenga que pasar por estas cosas. Bueno, si esto es el destino a su manera, debe ser el destino. Un guerrero. No, es el destino de una persona como yo. Guerrero. El señor de los demonios habla con una voz que se siente un poco pesada mientras me mira así. A través de su reacción como esta, pude respirar un suspiro de alivio interior, reconociendo que la situación que podría haber llevado a una disminución en el agrado se había resuelto correctamente. Con la intención de alabar al guerrero. No, para ser precisos, el rey demonio visitó al héroe para examinar la condición del héroe, que se pensaba que era complicado en muchos sentidos. Pero en este momento, encontrándome con el héroe y hablando con él, más bien,
el rey demonio sentía que sus pensamientos y emociones se estaban volviendo más complicados. Aceptación. No, de hecho, un guerrero al que le cuesta aceptar esta situación con una mirada cercana a la resignación. Y, viéndolo así, hablando con un héroe así, en este momento, el rey demonio se sentía confundido debido a las emociones heterogéneas y contradictorias que florecían en su corazón. Esto es realmente una cosa extraña. En las circunstancias actuales, ¿por qué James se siente tan incómodo cuando se dice con sobriedad? Si fuera la mujer original, no habría razón para sentirse incómodo con esta situación actual. Un rock de aldea que desempeña un papel clave en la línea de suministro de la alianza tribal. Los suministros que parten de allí han sido la fuente de la fuerza de su interminable ofensiva, como la sangre suministrada a las extremidades de los monstruos. Dar una cierta cantidad de daño a la línea de suministro habría mejorado la situación en varios frentes que estaban en peligro de inmediato, por lo que el rey demonio ordenó al guerrero que atacara allí. Sin embargo, los logros traídos por los guerreros no era solo el nivel de cortar los vasos sanguíneos del monstruo, no era diferente a insertar un cuchillo en el corazón ensangrentado del tipo. No importa cuán poderoso sea un monstruo, si se le clava una espada en el corazón, no durará mucho y colapsará. Y este también fue el caso con las fuerzas aliadas de las tribus golpeando todo el reino de los demonios como una criatura enorme. Aunque su fuerza militar total todavía era 3 veces mayor que la del ejército del rey demonio, no importaba cuán fuertes fueran, no podían sobrevivir mucho tiempo sin comida y armas. Pasarán varios meses para que los suministros lleguen de sus países de origen de inmediato. Si aprovecha esta oportunidad, no solo revertirá la carta desfavorable, sino que también, si lo hacía bien, podría ser capaz de expulsar por completo a esos enemigos atroces que habían llegado a las profundidades del reino de los demonios. Así, el guerrero que no solo ralentizó el avance del enemigo, sino que también brindó la oportunidad de un contraataque masivo, y de una manera perfecta sin siquiera dañar a sus aliados. Pero, a pesar de esta gran victoria, en este momento, el rey demonio no pudo aceptar esta situación puramente como algo bueno. El rey demonio, un ser público que gobierna a todos los demonios como un cuerpo sentado en la posición de un monarca. Desde su punto de vista, podría decirse que las acciones del héroe, que trajeron grandes beneficios al país, eran, por supuesto, dignas de regocijo. Pero en este momento, en el corazón del diablo, no vino de un punto de vista tan público. La emoción de profunda tristeza que proviene de la mirada de una mujer llamada, ella, estaba teniendo lugar. Un guerrero que masacró brutalmente a su propio pueblo sin dudarlo, y aunque los traicionó, capturó a un antiguo colega y lo esclavizó. Un remordimiento tan completo y perfecto de un ser noble que una vez arriesgó su vida para empuñar una espada para proteger a sus compatriotas y camaradas. Esto estaba induciendo una fuerte emoción llamada lástima en el rey demonio, que estaba caminando por el mismo noble camino de la misión que una vez recorrió. Comprendía la situación del héroe. Sin embargo, ¿cuál es la razón por la que James siente tanta incomodidad después de ganar la batalla? Una situación que resulta incomprensible desde su punto de vista, pero que a la vez le hace pensar que algo importante saldrá a la luz si sigue este fin. Pero, en este sentido, el rey demonio decidió dejar de pensar más profundamente que esto. A pesar de que el sentimiento de incomodidad permanecía en su corazón, no era el momento para que ahora se dejara llevar por estas emociones incomprensibles. Lo más importante en este momento es manejar el trabajo como el rey demonio. Después de dejar a un lado las emociones que florecieron en su corazón, el rey demonio le habló con voz tranquila al héroe frente a él. De todos modos, campeón, me gustaría darle las gracias de nuevo por la excelente ejecución de mis órdenes. El rey demonio vuelve a hablar con una voz llena de dignidad como monarca. En respuesta, el guerrero quitó la sombra de su rostro y volvió a hablar con voz educada. Solo seguí las órdenes de mi señor, su majestad el rey demonio. Más bien, estoy agradecido por darme la oportunidad de demostrar mis convicciones. Gracias por decir eso, héroe, pero tus logros ciertamente han superado mis expectativas y traerán grandes beneficios a nuestro reino de los demonios. Una persona que ha hecho tal hazaña debería recibir una recompensa bien merecida. Di lo que quieras. Ah. No, su majestad. Mi creencia es solo la gracia de su majestad que me salvó la vida y me dio fe. Un héroe que muestra desconcierto ante las palabras del rey demonio. Sin embargo, con respecto a su reacción, el rey demonio habló con voz tranquila pero decidida. No digas cosas así, el castigo personal es el mundo. Más bien, si no das las recompensas adecuadas a aquellos que han logrado grandes logros como tú, afectará negativamente la moral de los generales. Cualquier cosa está bien, así que di lo que quieras.
las palabras del rey demonio que no hacen un agujero para escapar. El guerrero comenzó a pensar seriamente en esto por un tiempo. Luego, con cautela, miró directamente al rey demonio frente a él y dijo, en realidad, hay una cosa, Cheon. Quiero algo. ¿Algo? Dígame. El rey demonio comienza a sentir un profundo interés en las palabras del héroe. Al oír esto, el guerrero mostró un signo de considerable preocupación, y pronto comenzó a abrir la boca con cautela. Su Majestad. Si está bien. Capítulo 23. Señor de los demonios. Por favor, únete a mí y SS. El rey demonio ordenó al héroe que le dijera lo que quisiera. Ante esto, el guerrero mostró una profunda vacilación y comenzó a abrir la boca con voz temblorosa. Eso es, así que. Oh, si no es grosero, Su Majestad. Por favor, mantengan sus convicciones. Las palabras de un guerrero con profunda tensión. En consecuencia, el rey demonio comenzó a sentirse un poco preocupado por lo mucho que quería que se mostrara algo así. La persona que dijo que haría cualquier cosa fue Jem. Con tales pensamientos en mente, el señor de los demonios espera las palabras del héroe con un estado de ánimo ligeramente nervioso. Y después de un tiempo, hacia ella, el héroe le habló con una voz ligeramente temblorosa pero seria, como si finalmente hubiera tomado una decisión. Querido Sosin. Solo nosotros dos con Su Majestad, Vaca. El honor de poder cenar. ¿Te gustaría dármelo? Sí. Un guerrero que hace una petición inesperada. En respuesta, el rey demonio comenzó a sentirse más avergonzado que recibir una solicitud que le causaría problemas financieros que le preocupaban. Con Jem. ¿Te refieres a una comida? Sí. Así es, Lord Mao. Ese es él. Esto es lo que sus convicciones quieren de Su Majestad. Un héroe que habla con un rostro visiblemente sonrojado. En este momento, su rostro mostraba sentimientos de vergüenza y profunda vitalidad, no el vacío que había visto antes. Se siente como si una flor marchita hubiera recuperado su vitalidad después de ser golpeada por la lluvia. Al ver esto, el rey demonio permaneció en silencio por un tiempo sin responder nada. No. ¿Lo harías? Un guerrero que hace una pregunta con cautela con una voz llena de ansiedad mientras mira a los ojos del diablo. Verlo así, el rey demonio comenzó a ser presa de una extraña sensación que nunca había experimentado desde que nació. Una comida. Solo nosotros dos con Jem. Una petición que nunca he recibido en mi vida. Ante esto, el rey demonio sintió una profunda incomodidad en su corazón, pero por otro lado, no se sintió tan mal. ¿Qué? Todo. Si lo piensas de manera simple, ¿no es solo pedir una comida juntos? En esta medida. Si piensas en ello como dar un banquete a un guerrero que ha regresado de una batalla victoriosa, no era una carga financiera ni un problema legal para el Estado, no era algo que le pusiera mucha presión. Pero, a pesar de este hecho, por alguna razón, después de pasar por un sutil proceso de racionalización en su mente, el rey demonio se convenció a sí mismo. Así, con un tono un poco incómodo, le dijo al hombre, le dije al guerrero frente a mis ojos, bueno. No hay nada que no se pueda hacer. Realmente un trivial. ¿Estarías de acuerdo con eso? Sí. Eso es suficiente para mí. Un héroe que responde a las palabras del rey demonio con una expresión brillante en su rostro, mirándolo con una expresión brillante como si la sombra sombría de antes fuera una mentira. El rey demonio sintió una extraña sensación, como si algo se retorciera en su corazón. Sin saberlo, apartó ligeramente la mirada del héroe y dijo, sí, si lo quieres, te dejaré hacerlo. Gracias. Su Majestad. El rey demonio te pide que digas lo que quieras como recompensa por tus logros. A propósito de esto, comencé a pensar seriamente en qué pedir para su propuesta en ese breve momento, aparte de pronunciar una vez palabras de humildad. Había innumerables cosas que podían responder a las palabras del rey demonio de que escucharía cualquier cosa, por no hablar de las enormes riquezas o propiedades, o una carga que puede ser manejada personalmente. Ni él ni el llamado esclavo serían malos. A diferencia de los tiempos modernos, este mundo era un mundo de fantasía medieval que estaba a más de 4 pasos de mi sentido común en términos de ética diversa. Las diferencias de estatus existían estrictamente, y alistar esclavos era tan natural como comprar bienes para los que tenían dinero. En ese sentido, era posible para mí organizar legalmente un harén, el llamado romance de los hombres, si quería, y en un momento dado me volví codicioso por eso. Es como pedirle al rey demonio que tenga hermosas mujeres demonio como subordinadas o que pida guerreras humanas como esclavas. Pero,
Aparte de ser momentáneamente influenciado por tales deseos animales, sacudí lentamente la cabeza ante la idea. Harén. Bueno, desde el punto de vista sexual, es un poco atractivo, pero no encaja con mi visión de las citas. Ciertamente, un harén era algo que podía llamarse el romance de un hombre y él podía desearlo instintivamente. Sin embargo, no era el tipo de persona que prefería cavar varios pozos así, y no me gustaban las historias sobre el placer excesivo sin responsabilidad. ¿Es porque fue fuertemente influenciado por la ética moderna? O tal vez sea por una visión demasiado estricta del amor, no lo sé. Yo era la que siempre tuvo envidia y anhelo de una relación sana del sexo opuesto que desarrollara el amor paso a paso y diera frutos al final. Y sobre todo, este momento ahora mismo, sentado frente a mis ojos había un ser que era más hermoso que cualquier mujer que hubiera visto en mi vida, y cuya personalidad era exactamente lo que estaba buscando, el que cautivó mi corazón desde la primera vez que vi su rostro. Una persona como un benefactor que evitó que mi vida terminara en un miserable y malo final en este mundo. Y en este momento, la mujer en cuestión estaba hablando mientras me miraba sentado frente a sus ojos. Dime lo que quieres. Escucharé cualquier cosa. Con respecto a sus palabras, a mi manera, le dije que consiguiera lo que quería. No demasiado exigente, pero tampoco demasiado blando. Como resultado, lo que pedí fue, de una manera que se puede hacer en este mundo, le pidió al rey demonio una cita. Y, con respecto a esto, el rey demonio parecía un poco nervioso, pero pronto aceptó mi propuesta. Mañana por la tarde. Con las palabras de que apartarás tiempo para mí. Después de terminar la historia de la recompensa para el héroe, el rey demonio regresó a su oficina. Allí, como siempre, la persona en la que más confiaba estaba sentada en el coche. Una mujer demoníaca con una apariencia inteligente que usa anteojos y con pequeños cuernos de ciervo jóvenes que crecen en su lado de la cabeza. Una belleza de ojos morados con el cabello cuidadosamente atado en una cola de caballo azul con un traje de sirvienta azul. Uno de los 4 ejecutivos, un secretario del rey demonio y una persona en el cargo de primer ministro del reino demonio. Belzebeaut y Jeremías. Habló con voz tranquila pero educada al rey demonio que entró en la habitación. ¿Está usted aquí, su majestad? Sí. Fui. Con esas palabras, el rey demonio se sienta con una expresión angustiada en su rostro. Frente a ella, Belzebeaut sirvió el té preparado y el rey demonio lo bebió sin dudarlo. Y, mirando al rey demonio tratando de calmar sus complejas emociones por alguna razón, interrogó Belzebeaut a su señor con una voz llena de profunda preocupación. Entonces, ¿cómo le fue, majestad? ¿Qué pidió el héroe en crédito por este trabajo? Con solo mirarlo, la aparición del rey demonio no es inusual. Al ver esto, Belzebeaut, ya consciente del contexto, pudo reconocer de inmediato que el héroe le había pedido al rey demonio algo fuera de lo común. Y estos hechos, este momento, Belzebeaut, que está a cargo de los asuntos internos del ejército del rey demonio, aparte de la expresión facial tranquila, con pensamientos muy complicados en mi cabeza, estaba creando una tensión profunda. Esperaba. Después de todo, ¿qué tipo de demandas irrazonables le hizo a su majestad, el escritor del que se decía que era un héroe? Pedían una gran cantidad de riquezas o un territorio enorme. Tal vez pidieron nuestros demonios o docenas de mujeres humanas cautivas como esclavas sexuales. No importa lo que hagas, incluso un héroe es un hombre. Todavía no he escuchado la historia exacta. La petición del héroe fue suficiente para sacudir a su monarca, que no pareció conmoverse en absoluto. Belzebeaut estaba juzgando que ese solo hecho habría hecho una gran solicitud. En este sentido, ya estaba comenzando a sentir un fuerte sentimiento de ira, así como una sensación de confusión en su cabeza. Maldita sí. Después de todo, ese valiente fue traicionado por fuera, pero en realidad era solo un ladrón con un cuchillo. Está claro que vino aquí con la intención de pelarse y comerse nuestro reino demoníaco de esta manera después de cálculos minuciosos. Incluso si lleva mucho tiempo, hay más que ganar para nosotros, que estamos ansiosos y ansiosos, que una alianza a menudo incómoda que ganará más tarde, ¿verdad? Además, en una situación como esta, no podríamos negarnos a la petición del héroe. Luego, más tarde, cuando nuestros recursos financieros se hayan agotado, entonces inmediatamente sostengamos el cuchillo al revés y cortemos la parte posterior de nuestras cabezas. En primer lugar, como estratega y analista minucioso, Belzebeaut era la única que conocía casi exactamente el poder de combate del guerrero junto con el rey demonio. Para ella, por mucho que hicieran un juramento de lealtad, un guerrero que tenía el poder de luchar contra el rey demonio de igual a igual siempre era un objetivo del que desconfiar y un ser peligroso que debía ser cortado de inmediato si había el más mínimo signo de sospecha. Además, la posición actual de Belzebeaut era que, como su dueño,
El rey demonio era vulnerable a tal límite, tenía que salir y vigilar al guerrero. De hecho, también fue el trabajo de Belzebeuti que Elisa estuvo involucrada en pedirle al rey demonio que atacara a Rob. Fue Belzebeuti la que tenía una visión negativa del héroe desde la base básica. Para una mujer así, la aparición del Señor de los Demonios mostrando emociones inusuales ante esa solicitud del héroe fue creada para generar un pensamiento complejo pero prolongado como antes en 0,5 segundos. Y, hacia Belzebeuti, que está masticando al héroe en su mente a una velocidad ignorante, con una cara de póker por un momento fugaz como este. El rey demonio habló de la petición del héroe con una voz ligeramente temblorosa. Comida. Sí, pedí una comida. El héroe. Solo nosotros dos. Esa fue la recompensa que el héroe me pidió. El Señor de los Demonios que cuenta historias realmente inesperadas. Con respecto a esto, Belzebeuti puso una expresión aturdida por un momento y comenzó a sentir como si sus pensamientos se hubieran detenido durante varios segundos. Y después de un tiempo, la conclusión a la que llegó fue, este hombre valiente es más aterrador de lo que pensaba. Capítulo 24. Ese héroe es un héroe peligroso. Belzebeuti, primera ministra del reino de los demonios, como sirviente de su monarca, el rey demonio, y como su asistente. Al mismo tiempo, como su amiga que creció con ella desde la infancia, siempre ha puesto la seguridad de su señor y de su país en primer lugar y se ha dedicado a ello. Y en este momento, Belzebeuti es ella. No, ella estaba juzgando que una crisis muy grande había llegado a su amo, el rey demonio, y a este reino de demonios. La acción del guerrero que le pidió al rey demonio que comiera solo y el rey demonio que lo aceptó. Es posible que se pregunte por qué estaba reaccionando exageradamente solo para comer, pero desde su punto de vista, la situación actual no era algo que pudiera tomarse a la ligera. El guerrero le pidió al rey demonio que comiera. También elegí esta después de rechazar todas las demás películas ricas y nobles. Eso significa, un monarca es una nación, por lo que se podría decir que la caída del monarca es la caída de la nación. Por supuesto, entre los países que pertenecían a la unión tribal, había quienes dirigían los asuntos de Estado a través del parlamento en lugar del monarca, pero incluso ellos no podían desviarse del principio básico de que lo que sufrían los líderes del país estaba directamente relacionado con la destrucción del país. Pero aún así, la posibilidad de que el héroe aprovechara esta oportunidad para asesinar al rey demonio era bastante baja. Naturalmente, estaba prohibido llevar armas en una comida con el rey demonio. A pesar de que eran solo ellos dos, las posibilidades de éxito eran demasiado bajas teniendo en cuenta los sirvientes que entraban y salían por el asistente y los guardias armados que siempre estaban esperando en la entrada. La captura aquí es una captura en un sentido diferente. En otras palabras, estaba relacionado con que el héroe ganara el favor del rey demonio. Las acciones del héroe de elegir pasar tiempo con el Señor de los Demonios en lugar de otra cosa. Esto podría significar que el héroe podría estar apuntando al país mismo, dependiendo de los pensamientos del rey demonio. Héroe, sí, este tipo. Como era de esperar, tiene tanto deseo como su tremendo poder. Además, es un poco más inteligente de lo que pensaba. Era un hecho que Belzebeuti sabía por las circunstancias hasta el momento que el héroe era un tipo que sabía cómo usar su cerebro hasta cierto punto. Sin embargo, incluso para Belzebeuti, este incidente sirvió como una oportunidad para revisar por completo su evaluación del héroe. No es solo un ser humano que trabaja para su propio beneficio, basado en un tremendo poder y habilidad, como un ser codicioso pero peligroso que sabe cómo perseguir lo que quiere con certeza. ¿Significa esto que tendrán este país en sus manos al capturar el corazón del Señor? Pozo. Debido a que tenía un objetivo tan grande, debe haber estado del lado de nosotros, los demonios, con un cuerpo humano, y con el cuerpo de un guerrero que se dice que es el más fuerte entre los humanos. Es como un tipo aterrador. Tengo que proteger al rey demonio y a este país del demonio de ese hombre de alguna manera. A medida que comencé a sentir una sensación más profunda de recelo y aprensión hacia la existencia del héroe, Belzebeuti tomó una decisión y contó la historia sobre este hecho. Decidió advertir al rey demonio sentado frente a ella sobre el malvado complot del héroe. El Señor de los Demonios siente algunas emociones complicadas después de concertar una cita con el héroe para comer. Inmediatamente después de oír las circunstancias de ella, Belzebeuti comenzó a abrir la boca con voz tranquila con una expresión tranquila como siempre. Su Majestad, si le parece bien, ¿puedo decir algo sobre esto? Está bien. Déjame decirte donde todavía quería escuchar tu opinión. Belzebeuti, que ha sido la que ha sido capaz de dar al diablo las respuestas más precisas y mejores hasta ahora. Creyendo que tal mujer podría explicar la confusa situación actual, el rey demonio se preparó para escuchar sus palabras.
En primer lugar, antes de llegar al punto, Su Majestad debe ser consciente de esto hasta cierto punto. El hecho de que la cena con Su Majestad que pidió el héroe no fuera en absoluto una intención ordinaria. Sí, para ser honesto, eso es lo que Jem todavía tiene en su cabeza. ¿Por qué el héroe pidió una cosa tan extraña después de haber rechazado toda clase de riquezas y honores? Con esas palabras, el rey demonio comienza a hacer una expresión ligeramente sutil. Al ver su reacción, Belzebeauti le habló con una voz que contenía su nitidez característica. Sí, lo es. Qué extraña petición, y... se puede decir que eso muestra lo que el héroe realmente está buscando. ¿Qué significa eso? Piénsalo. Su Majestad dijo que le concedería al héroe todo lo que quisiera. Pero lo que quería de él no era ni riqueza, ni poder, ni territorio, sino para pasar tiempo con Su Majestad. Esto significa, con esas palabras, Belzebeauti mira al rey demonio con una expresión fría. Entonces salieron de sus labios palabras de sincera advertencia. Lo que quiere un héroe significa ser vuestra majestad. Tu equipaje. ¿Te refieres? Ante sus palabras, el señor de los demonios comienza a mostrar una emoción de desconcierto en su rostro. Al ver al dueño así, continuó hablando con voz tranquila. Sí, a juzgar por la pequeña persona, está claro que el héroe actual está tratando de ganarse el corazón de Su Majestad de alguna manera. Hacer logros excesivos en esta operación y pedir una comida como recompensa debe ser una piedra para esto. El héroe le rompió el corazón a Jem, pero ¿por qué? Lo siento. Todavía. Ni siquiera estoy seguro de hasta dónde está pensando. Sin embargo, tenga cuidado, ya que existe una alta posibilidad de que no sea por una buena razón. Ese héroe es más peligroso de lo que crees. Por favor, nunca bajes la guardia, incluso mientras estás comiendo. El rey demonio asintió lentamente ante las palabras de Belzebeauti, pero, incluso después de verla así, Belzebeauti todavía tenía sentimientos de profunda tristeza junto con ansiedad en el corazón de Belzebeauti. Honestamente, si la situación no hubiera sido tan mala, te habría recomendado que abandonaras una promesa de comida tan arriesgada de inmediato. Mirándolo con frialdad, desde el punto de vista de Belzebeauti, la mejor manera era evitar que el héroe, que no era confiable en muchos sentidos, se pusiera en contacto con el rey demonio. Por mucho que supiera bien que su maestro no era bueno en relaciones humanas como esta en este momento, no sabía qué efecto tendría la astuta lengua del guerrero en el rey demonio. Sin embargo, desafortunadamente, las circunstancias actuales del reino de los demonios no estaban en una situación en la que el héroe pudiera rechazar fácilmente algo como el Santo Grial envenenado. Una ofensiva a gran escala por parte de las tribus aliadas que todavía se está llevando a cabo en este momento. Esta fue la peor crisis que ni siquiera Belzebeauti, que había sido reelegida durante 100 años, pudo manejar. Aunque el rey demonio, que tiene un poder de lucha abrumador, era enviado periódicamente para apagar el fuego urgente, incluso esa situación estaba destinada a mostrar sus límites algún día. En este momento, una espada llamada Hero que posee un poder que supera incluso al rey demonio. Belzebeauti sabía muy bien que era una clave importante, pero la única, que podía sacar al reino de los demonios de esta desesperada crisis. Esa era la razón por la que no podía soportar decirle al rey que el guerrero podría estar apuntando a este país, y esta era también la razón por la que no podía cancelar la cita para cenar con el rey. Esto se debe a que la importancia del objeto era demasiado grande para hacer algo solo por especulación en ausencia de una confirmación clara. Desde que advertí a Su Majestad, se comportará algo bien, pero tendré que vigilarlo a partir de ahora. De modo que podamos ocuparnos de ello de inmediato si ese héroe hace algo sospechoso. Después, una bañera de hidromasaje con pétalos de rosa flotantes. En un lugar donde caben 10 personas, el rey demonio se estaba lavando solo, sin usar un solo hilo. Normalmente, es la hora del baño lo que le da una sensación de paz mientras se lava la fatiga de la guerra. Empezó por la nuca, como siempre, luego el hombro y la clavícula. Luego, mientras se limpiaba lentamente sus característicos pechos grandes, trató de liberar la tensión que se había formado en cada rincón de su cuerpo. Sin embargo, este momento ahora mismo, en la mente del rey demonio que está limpiando su cuerpo así, en lugar de la tranquilidad habitual, los sentimientos de ansiedad y tensión sobre el futuro se arremolinaban. El héroe quiere el corazón de Jem. La historia que Belzebeauti le contó. El rey demonio también era consciente de lo que eso significaba. Como cuerpo en la posición de un monarca, ser favorecido por ella significaba que pronto adquiriría poder, e incluso una gran cantidad de energía, y había espacio para la conexión directa.
Además, en el sentido de que el objetivo es un guerrero humano, no un demonio, esta es una parte de la que hay que tener cuidado. Eso era exactamente lo que le preocupaba a Belzebeuti, y el rey demonio simpatizaba un poco con el peligro. Pero, a pesar de saberlo, en este momento, por alguna razón, en lugar de desconfiar del héroe, la sensación de no estar familiarizado con algo se sintió con más fuerza en el corazón del rey demonio. Sin embargo, no entiendo. Si es así, esta comida es como una manzana envenenada. ¿Por qué ella me está esperando ese momento mientras se da un baño así? Aunque sé que tengo que estar atento, no puedo deshacerme de él fácilmente. Una emoción llamada expectativa, sintiendo sentimientos contradictorios similares a cuando fui a su encuentro a felicitar al héroe el otro día. El rey demonio sumergió el área justo debajo de sus ojos en la bañera y comenzó a resoplar lentamente, burbujas burbujeando en la bañera como si expresara sus sentimientos. Al mirarlo, el rey demonio comenzó a pensar en su corazón que quería averiguar la causa de este sentimiento confuso lo antes posible. Quizás. No sé si podré encontrar la respuesta en esta comida. Por favor, si ese es el caso. Capítulo 25. Cálmate. ¿Este es el plan del diablo? El salón de banquetes donde se supone que debe cenar con el rey demonio. Después de completar los procedimientos, incluida la inspección de las pertenencias en la entrada, estaba esperando al señor de los demonios sintiéndome impaciente. Estaba preparando mi mente hasta cierto punto, pero no me siento muy cómodo después de todo. Desde el momento en que fue capturado por primera vez, el tiempo que pasó cara a cara y habló con el rey demonio no fue tan pequeño. Pero, sin embargo, conocer a alguien en nombre de las citas fue diferente desde el principio. La rica sensación de hacer kimchi con una sensación diferente a cuando la vida iba y venía el otro día. La tensión de la anticipación y la alegría mezclada con la ansiedad me ocupaba. Mi corazón late con fuerza. Sentí algo como un cosquilleo agradable en mi corazón. Solo de pensarlo trajo una sonrisa a mis labios. Al mismo tiempo, me hizo darme cuenta de que la felicidad es así. ¿Cómo será? ¿Qué tipo de expresión? ¿Qué vas a decir tú? ¿Y qué clase de corazón tendrás mientras me miras? Todo eso me emocionó y emocionó. Me dio una sensación de alegría en sí misma. Salir con una mujer que estaba enamorada era algo así. Incluso este tiempo de espera me estaba dando alegría. Sí, pero ¿en qué tipo de apariencia se presenta realmente? El vestido negro que he visto hasta ahora tampoco estaba mal, pero pude reconocer el cuerpo de un vistazo. Un vestido negro que no era demasiado revelador. En realidad, la ropa que usaba de manera similar a la ropa de todos los días era lo suficientemente hermosa, pero dado que era una cita a su manera, era inevitable que tuviera grandes expectativas de que pudiera haber algo un poco más especial. Ese momento en el que estaba esperando al rey demonio con mis emociones palpitantes en muchos sentidos. Lamento haberte hecho esperar, héroe. Ah, pulmones. La voz del rey demonio vino desde un lado. Inmediatamente giré la cabeza hacia él. Momento siguiente, comencé a sentirme envuelto en un profundo shock que me dejó sin palabras. La aparición del rey demonio parado frente a mis ojos. En el momento en que lo vi, solo un pensamiento vino a mi mente. Bonito. No se le ocurrieron palabras más claras para describir la imagen de ella frente a él. Encarnación de la belleza. Es como si toda la belleza del mundo se hubiera reunido. La idea de que alguna vez vería a un ser tan aterradoramente hermoso en mi vida pasó automáticamente por mi mente. Un señor de los demonios con un vestido bordado en oro basado en el negro y el morado. A diferencia del vestido negro azabache anterior, que se sentía un poco frugal, el traje, que desprendía una sensación hermosa pero elegante, tenía partes específicas. En particular, el área del pecho fue excavada profundamente envenenadamente. Un vestido que luce alrededor del 40% de su enorme tamaño y su irresistible encanto, a la vez que hace que su belleza destaque aún más. Además, una cintura estrecha que no deja ver ninguna flacidez y una gran pelvis que acentúa su encanto gracias a la abertura lateral. Y, lo que es más importante, su rostro de diosa con una combinación de arrogancia y nobleza que muestra la finalización de este cuerpo artístico a través de maquillajes ligeros y accesorios. Literalmente, al verla mostrar sin filtros una belleza que es superior a cualquier otra mujer que haya visto en toda mi vida actual, me cautivó un estado de ánimo tan confuso que por un momento sentí la ilusión de que estaba soñando. Atrapado. ¿Qué pasa, chichón? Lo extraño de mí. La apariencia de Jem es... No, no hay nada extraño en esto. Justo. El rey demonio es tan hermoso, así que detente. Mis palabras que expresan mis sentimientos sinceros sin filtrar. Ante esto, el rey demonio mostró una expresión ligeramente sorprendida. Luego me dijo con una suave sonrisa en sus labios. ¿Eso? ¿Es eso?
Gracias por decir eso, héroe. Con esas palabras, el señor de los demonios mira mi rostro tal como es. Por un momento, al verla con una expresión ligeramente sonrojada, comencé a sentir que mi corazón latía aún más. Entonces entremos. Lo que quieras. Dediquemos un tiempo solo para nosotros dos. Sí. Rey demonio. Sintiendo una vez más la profunda emoción de sus palabras, seguí al diablo y entré. En este momento, sin darse cuenta de la extraña sensación de tensión en el rostro del rey demonio, para este país. No, es esto. Para mí, MMM. Después de todo, ¿sería mejor agregar un poco más de rubí? ¿Bella arte? Espera. Espera un momento. Como era de esperar aquí, el broche hecho con esta perla negra es más. Belzebuth selecciona cuidadosamente cada accesorio frente a tus ojos. Con solo mirarla, esta vez no le gusta la comida con el héroe. Cuando veo algo que me hace pensar en algo inesperado, el rey demonio le preguntó con una expresión ligeramente perpleja. Bueno. Gracias por preocuparse. ¿Pero no me dijiste que tuviera cuidado al cenar con el héroe esta vez? Pero, ¿por qué? No, más bien, es por eso que tengo que dar un paso adelante y decorar a su majestad de una manera perfecta para irradiar el mayor encanto. ¿Por qué? Belzebuth habla con severidad. Como resultado, el rostro del rey demonio comenzó a albergar profundas emociones dudosas, y al verla así, Belzebuth abrió la boca con una voz llena de seriedad. Lo pensé toda la mañana hasta esta mañana. ¿Cómo podemos aprovechar la comida que fue posible gracias a las oscuras intrigas de este guerrero? Belzebuth habla abiertamente mientras muestra que odia a los guerreros. Al ver su actitud así, el rey demonio pensó que el héroe no era tan mala persona. Pero él la escuchó sin decirlo. De todos modos, considerando su necesidad en este momento, ignorarlo vagamente podría tener el efecto contrario. Entonces, la conclusión a la que llegué fue que sería mejor para nosotros poner una correa a los sentimientos del héroe usando su estrategia contra él. ¿Redecilla? Belzebuth habla con los ojos brillantes. Como resultado, el rostro del rey demonio comenzó a albergar emociones sospechosas. Hacia ella, Belzebuth comenzó a explicar los detalles con un poco de irritación. Su majestad. Ya sean humanos o demonios, los hombres están obligados a ser influenciados en gran medida por los encantos de las mujeres. No importa cuán sereno y calculador pueda ser un héroe, debe ser racionalmente influenciado frente a su majestad, quien irradia la máxima belleza otorgada por Dios. Extremadamente hermoso, no importa hasta dónde llegue mi apariencia. He dicho muchas veces que las palabras estereotipadas de modestia en momentos como este pueden oscurecer el punto y herir los sentimientos, pero, micrómetro. Lo siento. El rey demonio se sonrojó ligeramente ante las palabras resueltas que salieron de la boca de Belzebuth, que estaba colocando el broche. Luego, hacia tal rey demonio, Belzebuth continuó hablando. De todos modos, si su majestad puede aprovechar la brecha que creó, podrá capturar su corazón y tomar la iniciativa con bastante facilidad. Como un prisionero leal de absoluta lealtad a las órdenes de su majestad. Corazón de guerrero. En manos de Jem, el señor de los demonios murmuró en voz baja, como si estuviera temblando un poco ante esas palabras. Al verla así, Belzebuth dejó escapar un pequeño suspiro y habló con voz agridulce. Después. Para ser honesto, ni siquiera quiero hacer esto. Lo expresé de una manera indirecta, pero en realidad es un sistema de belleza. Significa que minimizaremos el riesgo usando el encanto de su majestad para confinar el corazón del héroe al revés. Derecha. En cierto modo, se puede interpretar de esa manera. Ante las palabras de Belzebuth, el rey demonio pudo reconocer claramente por qué ella era tan sincera en este asunto. Aunque el héroe estaba tratando de obtener el poder del reino a través del diablo, el país actual necesitaba el gran poder del héroe más allá de su deseo. Si ese es el caso, prefiero aprovechar esta situación y liderar la situación para tomar la iniciativa de este lado. Si el héroe intenta obtener el corazón del diablo, por el contrario, el diablo captura el corazón del héroe y lo sacude. Sin embargo, esto era para usar a su maestro sin importar qué. Con respecto a esto, Belzebuth miró al rey demonio con sentimientos de arrepentimiento y dijo, «Lo siento mucho, su majestad. Si hubiera sido un poco más capaz, no le habría dado tantos problemas a su majestad. Al final, por favor, perdona la incompetencia del hombrecito que solo puede idear esta artimaña». Belzebuth se disculpa sinceramente con el rey demonio. En respuesta, el rey demonio puso una suave sonrisa en sus labios y acarició suavemente la cabeza de su viejo amigo, que coincidía con su isla delantera. «Está bien.
De todos modos, la carga que lleva el nombre del rey demonio es el cuerpo que existe por el bien de este país y su gente. Si es por el interés nacional, se puede hacer mucho. Su Majestad. Belzebeuti comienza a parecer ligeramente conmovida por las palabras del rey demonio. Pero, este momento ahora mismo, mirando a Belzebeuti de esa manera, el rey demonio se sentía apenado en un sentido diferente al que sentía su leal sirviente y amigo. Estoy realmente molesto por estar diciendo esto después de esperar este trabajo mientras limpiaba el baño. Aunque dijo con su boca que era por el bien de su país, era un rey demonio que tenía expectativas personales para una comida con un guerrero en su corazón. Además, aunque no era su intención, también se sentía incómoda con sus propias acciones, lo que podría resultar en un intento de aprovecharse del héroe abandonado por sus camaradas. Como monarca que tiene que excluir las emociones personales en aras del interés nacional, se pregunta si sus capacidades son insuficientes. El rey demonio se miró en el espejo tal cual, dejando a Belzebeuti, que continuaba vistiéndose elegante. Como dijo Belzebeuti, su propia apariencia con un color blanco roto que no falta en comparación con nadie más. Ella misma no podía entender claramente cuánto significaba esto, pero al menos el rey demonio podía sentirse aliviado por un hecho. Es una suerte. Al menos el héroe no odiará a Jen por su apariencia. Capítulo 26. Puñetazo normal del rey demonio. El rey demonio y yo entramos en el salón de banquetes. Aparte del vasto espacio, había una mesa y sillas de tamaño adecuado preparadas solo para nosotros dos. La distancia es moderadamente lo suficientemente cercana como para que, si estiras la mano, puedas agarrar la mano de la otra persona. Mirando el salón de banquetes, excepto por la apariencia magnífica y espléndida, crea una atmósfera como la de un restaurante donde los amantes comen juntos. Me moví lentamente con una profunda tensión. Entonces, por favor, cuídame bien, guerrero. N. Sí. Su Majestad el Rey Demonio. Respondí con una voz ligeramente temblorosa a las palabras del Rey Demonio, que eran a la vez tranquilas y seductoras. Tensión sutil que se puede sentir a pesar de que no hay batalla, sino una comida. En el interior, me senté con cuidado en la silla frente al Rey Demonio. Literalmente, cuando levantas la cabeza, puedes ver al Rey Demonio sentado frente a tu nariz. No, la situación en la que puedo ver el rostro de una diosa con una belleza absoluta que encaja perfectamente con mi tipo ideal. Justo cuando estaba sintiendo que mi corazón latía con fuerza de nuevo por ese hecho, comenzando con las sirvientas demoníacas que esperaban sirviendo sopa y ensalada como primer plato, el rey demonio y yo procedimos a comer en serio. La comida que he comido hasta ahora ha sido excelente, pero más que eso, se están comenzando a servir platos que se sienten más lujosos y maravillosos frente a mí. Sin embargo, en este momento, incluso cuando me pongo sopa dulce en la boca, incluso cuando te llevas a la boca una ensalada fragante y fresca, no podía decir claramente si estos alimentos iban a mi boca o a mi nariz. De verdad, bonita. Poder comer con alguien así, hasta el punto de pensar que eso es suficiente. El rey demonio continúa su comida de una manera elegante frente a sus ojos. Su color blanquecino me hizo olvidar incluso el sabor de la comida. Al mismo tiempo, mientras hablaba originalmente de esto y aquello, mis pensamientos de tratar de acercarme al rey demonio estaban atados de tal manera que ni siquiera podía ponerlos en práctica. El simple hecho de sentarse frente a mí me estaba quitando todos los nervios y la mente. El poder de la belleza absoluta es así de abrumador. Ese fue el momento en que me distraje con la belleza del diablo por un tiempo. Héroe, ¿la comida no es de tu agrado? N. Sí. El señor de los demonios hizo una pregunta con voz ligeramente preocupada, como si reconociera que estaba comiendo. Con respecto a esto, respondía sus palabras con una vergüenza momentánea. Ah, no, Su Majestad. Nunca he tenido una cocina tan fina en mi vida. Es solo. Comencé a sentir vacilación por un tiempo ante la pregunta del rey demonio. Aunque, para ser honesto, no podía prestar atención al sabor de la comida debido a la belleza de Su Majestad. No es razonable sacar a relucir la misma historia abiertamente. Pronto, elegí hablar con moderación en lugar de solo hablar de mis pensamientos sin filtrar. Lo siento, incluso para mí, es la primera vez que estoy a solas con el monarca de un país así que estoy un poco nervioso. Lo es. Sí, Su Majestad es una persona que es más noble que cualquier otra persona que una persona pequeña haya visto jamás. El solo hecho de poder comer con una persona así es un gran honor. Para ser honesto, fue más un honor poder tener una comida con tanta belleza que con una monarca o algo así. Mientras tanto, sobre mis palabras como esa, por alguna razón, el rey demonio mostró una expresión un poco extraña por un momento, luego, durante un tiempo, comenzó a reaccionar como si estuviera pensando en algo. Y, después de un tiempo, es un honor.
¿De verdad piensas así? Sí, lo es, Su Majestad. El señor de los demonios hace una pregunta con voz ligeramente rígida. Me sentí un poco fuera de lugar, pero respondí a sus palabras con sinceridad y severidad. De acuerdo, sí, así es. Si es así. ¿Qué opinas sobre algo como esto? Sí. Por un momento, el rey demonio se levantó de su asiento con palabras que no pudo entender. Y entonces, así las cosas, poco a poco empezó a acercarse a donde yo estaba. Allí. Pulmones. El señor de los demonios da un paso hacia mí. Muy simple, pero, debido a su abrumadora belleza, sus acciones dan la sensación de una diosa que desciende de los cielos. Yo, que todavía estaba atrapado en la tensión, comencé a ser presa de sentimientos que parecían sofocarme. Entonces, el señor de los demonios se detuvo a mi lado sentado en el asiento. Entonces, el rey demonio lentamente extendió su mano y comenzó a acariciar mi rostro. Su tacto es tan suave. El dulce aroma y la cálida calidez que sentí al mismo tiempo hizo que mi corazón ya palpitante latiera como loco. Pulmón, pulmón. ¿Qué es esto? Quédate quieto. Esta es la orden del rey, majestad tranquila pero severa. Al mismo tiempo, sus palabras parecían contener una sensación húmeda. En respuesta, no tuve más remedio que quedarme quieto, siguiendo la orden de mi señor, sintiendo como si mi mente estuviera a punto de arrodillarse. Luego, hacia mí, el rey demonio se inclinó lentamente y comenzó a bajar ligeramente su postura. Inmediatamente después de eso, lo que veo frente a mí eran los grandes y hermosos pechos del rey demonio los que siempre habían llamado mi atención. Debido a la naturaleza del vestido, la parte superior está expuesta. Es como un par de frutas deseables que pueden cautivar el corazón de los hombres con solo su presencia. Al verlo acercarse lentamente a mí, sentí como si mi cabeza se hubiera vuelto completamente blanca momentáneamente, y no tuve más remedio que aceptarlo sin defensa. El señor de los demonios abraza lentamente mi cuerpo tal como es. El calor de tu mano en la espalda. Puedo sentir su aliento fino en mi oído. Cubriendo todo el rostro. El calor del corazón que es acogedor y suave como si hubiera caído del cielo. En respuesta, yo solo podía estar completamente atrapado en el momento presente, atrapado en una felicidad excesiva que parecía que mi alma se iba a desmoronar. ¿Esto es el cielo? No había tiempo para pensar en la pregunta de por qué el rey demonio estaba actuando así. Todo lo que puedo hacer en este momento todo lo que tenía que hacer era sentir una gratitud infinita por este irresistible favor de ella y cumplirlo. En mis oídos, donde estoy tan perdido, la voz del rey demonio es pequeña, pero con una sola voz que parece penetrar todo el cuerpo empezando por la cabeza, comenzó a susurrar en voz baja. Dime, guerrero. ¿Qué piensas de esto? La pregunta que me hizo justo antes de que comenzara, Eaben, a sus palabras preguntándolo de nuevo, con voz temblorosa. En ese momento, empecé a hablar de toda la verdad de lo que estaba sintiendo. Les agradezco sinceramente la inmerecida recompensa. Su Majestad. Todavía no sé por qué me abrazó así. Sin embargo, ¿qué puedo decir al respecto? Todo lo que puedo decir sobre sus acciones que mostraron el cielo, era solo para expresar mi gratitud al Maestro por esta inmensa gracia. Sobre mis palabras. El rey demonio todavía me hablaba en un susurro. Si das tu lealtad eterna. Si haces realidad el deseo largamente acariciado de Jem. Puedo hacer más que esto. Traga. Palabras que me hacen pensar en infinidad de imaginaciones. Así fue como empecé a temblar ante la irresistible tentación del rey demonio. ¿Jurarás por mí, guerrero? ¿Jurarás lealtad eterna, como mi espada eterna, para matar a mis enemigos? La pregunta del diablo es sutil pero clara. Con respecto a esto, respondí las palabras del rey demonio sin la menor vacilación. Lo juro. Lo haré. Por tu bien, por los siglos de los siglos. Prometo mi lealtad eterna a costa de mi vida. Desde el momento en que me arrodillé ante el Señor de los demonios en primer lugar, fue el contenido de mi corazón. No tuve ninguna razón para pensar más en ello cuando escuché que darían recompensas que abrumarían el capital y los intereses de esta manera. Más bien, simplemente agradezco sinceramente al rey demonio por darme lo que realmente quería más que cualquier otra cosa de esta manera. Así, una vez más para el diablo. Para ser precisos, para aumentar la afinidad con ella. Comenzó a tomar la decisión de hacer todo lo posible para dañar la unión tribal. El rey demonio decidió seducir al héroe según las palabras de Belzebeuti. Aunque reacia, tomó la decisión de seguir adelante con esto bajo la convicción de por el bien del país. Sin embargo, en este sentido,
el rey demonio no pudo evitar sentirse incómodo de muchas maneras. Incluso el señor de los demonios sabía que había muchas formas en que las mujeres podían seducir a los hombres, o susurrando palabras obscenas pero dulces, mostrar exposición natural, o hacer skinship que estimule el deseo sexual. Estos métodos, que son utilizados principalmente por los súcubos para extorsionar los espíritus de los hombres, eran los que había escuchado como un señor de demonios que los tenía bajo su mando. Pero, aparte de tener conocimiento, el rey demonio ni siquiera podía atreverse a hacer una cosa tan tremenda en este momento. En primer lugar, era absolutamente imposible para ella usar una habilidad tan especializada ya que no estaba acostumbrada al contacto con hombres y mucho menos a la seducción. Además, aparte del hecho de que honestamente tomó una decisión, incluso en este momento, en el rincón del corazón del rey demonio, todavía hay un sentimiento de lástima por el héroe, por lo que no tiene más remedio que actuar pasivamente sobre este trabajo instintivamente. Al final, el método de seducción que eligió fue un abrazo directo que podría decirse que es simple pero simple. Con respecto a esta acción, que se realizó sin ninguna habilidad profesional, el rey demonio honestamente haría lo mejor que pudiera, pero pensaba que no sería muy efectivo. Era un héroe que se negaba a dejar entrar incluso a demonios como los súcubos. El rey demonio abrazó cuidadosamente al héroe sin esperar mucho sobre el efecto de la tentación. Pero, al contrario de lo que ella esperaba, la reacción del héroe a esta tentación, que el diablo pensó que era absurda, produjo resultados más allá de la imaginación. Para su majestad. Por los siglos de los siglos. Prometo mi lealtad eterna a costa de mi vida. No, ¿a qué se debe esto? Un guerrero que ejecuta un claro juramento de lealtad sin dudarlo. El rey demonio no pudo evitar ser automáticamente presa de una profunda sensación de desconcierto ante esta situación, en la que el castillo parecía haberse rendido después de que se disparara una flecha. Entonces, un pensamiento apareció de repente en la cabeza del diablo. Estar de pie. No es posible. Esto es. Capítulo 27. El héroe es un niño. Tienes que cuidar a tu bebé. Un guerrero que jura lealtad mientras lo sostienen en sus brazos, mirando su comportamiento de ser engañado de inmediato por su propia, torpe tentación, que honestamente no esperaba que llegara. El rey demonio comenzó a recordar un hecho importante que había olvidado por un tiempo. Fue. Héroe. En tu corazón. No quedaba nada. Un guerrero que regresó con un brillante comandante. Pero, detrás de estas brillantes hazañas de los valientes, el corazón de un hombre que fue abandonado y destrozado por sus colegas y su país quedó oculto, soportando la humillación de inclinarse por venganza, mató a las personas que una vez quiso proteger sin dudarlo, y, el guerrero que sonrió abatido al ver a su camarada que lo había abandonado convertirse como una bestia, su corazón, que había sido doblado por la desgracia y severamente cortado en pedazos. Tomando prestada la expresión de Belzebeuti, se podría decir que ya estaba lleno de huecos, lo que dificultaba incluso ponerse de pie, y, para el héroe que ya estaba en tal estado de deterioro, el golpe del rey demonio, por torpe que fuera, habría tenido un efecto fatal por sí solo. Para un ser humano que vaga por el desierto, incluso el agua podrida dentro del cráneo debe ser considerada como agua bendita. El señor de los demonios llegó a una conclusión razonable de por qué su tentación de mal gusto funcionó. Si bien reconoce el hecho, el rey demonio comenzó a ser presa de un sentimiento que automáticamente pareció doler en un rincón de su corazón. Aunque, por el bien del interés nacional, la situación actual puede verse positivamente. Sin embargo, en los sentimientos personales del rey demonio, el sentimiento de culpa hacia el guerrero que había tenido originalmente comenzó a profundizarse. Ya deberías haberlo sabido. Tendrías que haber sabido cuánto estaba sufriendo este hombre. Jem se olvidó de ello por un tiempo, preocupándose solo por el interés nacional. El señor de los demonios comienza a sentir que parte de su corazón está dolorido, pero, dentro de la mente del rey demonio, en relación con su propio remordimiento, al mismo tiempo, en relación con el interés nacional al que nunca se puede renunciar, una resolución clara comenzó a florecer. Sí. Al final. Lo más importante es que a Jem le vaya bien, mover a un héroe por el bien del país, para tratar apropiadamente a tales guerreros. Al final, el rey demonio llegó a la conclusión de que todo esto estaba en sus manos. Por el bien de este país, se puede usar un pequeño número de guerreros en el lugar correcto y el héroe que ha regresado con tan grandes logros. Al igual que ahora, Jem hará todo lo posible por consolarlos. Al final, la razón por la que el héroe resultó herido fue porque fue traicionado por aquellos a los que se dedicaba. En otras palabras, lo único que puede sanar esa herida es dando la recompensa y el consuelo adecuados por tal dedicación.
A través de esto, la existencia de un guerrero. Solo era cuestión de volver a confiar en alguien y dejar que empuñara la espada lo mejor que pudiera. Entonces, mientras se llega a la conclusión que se considera la mejor a su manera. Incluso en este momento, el rey demonio tomó una resolución al ver al guerrero temblando levemente en sus brazos. Héroe. Tú que eres más fuerte que nadie e infinitamente más débil. A partir de ahora, Jem cuidará de ti. Felicidad eterna digna de tu lealtad eterna, de mi mano. Sucedió. Eventualmente, el héroe juró lealtad eterna a Jem, y Jem aceptó esto. Realmente trabajó duro, Su Majestad. Estoy verdaderamente agradecido por tan maravillosa finalización del plan que faltaba de Dios. Un rey demonio que se sienta en un trono y habla con una voz digna. Con respecto a esto, Belzebeauti, que estaba arrodillada frente a ella, exclamó con profundo alivio y gratitud. A pesar de que no podía tranquilizarme por completo solo con esto, si se trataba de un juramento de lealtad eterna garantizado por el rey demonio, Belzebeauti también podría tener algo de confianza. Por supuesto, no puedo estar seguro del corazón de una persona, pero al menos con esto, puedo decir que la mayoría de las justificaciones para que el héroe haga abiertamente tonterías han sido bloqueadas. La raíz de la profunda desconfianza hacia el joven guerrero, que estaba profundamente arraigada en el corazón de Belzebeauti, no desapareció. Sin embargo, independientemente de esto o aquello, por ahora, uniremos fuerzas para librar una batalla que determinará el destino del país. Y si la situación lo permite, como una alianza que debería apuntar más alto que eso, establecer el borde de la duda excesiva podría ser más bien veneno. Bueno, incluso si tengo que cortarlo con mis propias manos más tarde, por ahora, lo terminaré en este punto. Eso no es lo importante en este momento. En esta situación en la que hay algo importante que requiere una acción inmediata, no puedes quedarte atrapado en algo que solo tiene posibilidades para siempre. Así que, por ahora, hacia Belzebeauti, que decidió poner fin al asunto del héroe, dijo el rey demonio con voz tranquila. Hablemos de este tema. Entonces, quiero escuchar la razón por la que tú, Belzebeauti, viniste a Jem. Déjame decirte, sí, Su Majestad. Lo haré. Como solicitó apresuradamente una audiencia desde temprano en la mañana, el rey demonio también supo que Belzebeauti no vino simplemente a preguntar sobre el trabajo del guerrero, y, sobre la petición del rey demonio. Belzebeauti, como de costumbre como la canciller de este país, mostró una carta que había traído frente a su monarca con una expresión seria en su rostro. Después de recibir la carta a través de la mano del sirviente que estaba esperando, el rey demonio comenzó a verificar el contenido. Justo después de eso, una expresión inusual comenzó a aparecer en el rostro del rey demonio por un momento. Hacia ella, Belzebeauti abrió la boca con voz seria. Esta es una información que acaba de llegar esta mañana. Es un informe de que algo ha sucedido en el Imperio Halcón, el líder de la Unión Tribal y una nación de humanos. El rey demonio examina cuidadosamente el contenido con una cara fría mientras escucha la explicación adicional de Belzebeauti. Y después de un tiempo, después de que el rey demonio dejó la carta después de comprender su contenido, lo dijo con voz fría. Si esto es cierto, no debería haber alguna razón para que dudemos más. Sí, sí, Su Majestad. Gracias a la actividad del héroe, están en problemas porque se les corta el suministro. En un momento como este, no creo que haya una mejor oportunidad que esta. Belzebeauti responde a las palabras del rey demonio con voz segura. Inmediatamente después de completar la confirmación a través del sirviente más confiable, el rey demonio se levantó del trono y dio órdenes a Belzebeauti. Da inmediatamente la orden de reunir a todas las SS, comandantes de cuerpo y guerreros. En esta ocasión, seguramente veré el final de esta guerra. Sí, Su Majestad. Seguiré tus órdenes. Después de inclinar la cabeza ante el rey demonio, Belzebeauti se movió de inmediato para dar órdenes. Al verla desde atrás, una sonrisa fría comenzó a formarse en los labios del diablo. Por fin ha llegado el momento. Ha llegado el momento de que paguemos por la sangre y las lágrimas que nuestro pueblo ha derramado en los últimos años. Entonces, quemando los sentimientos de resentimiento e ira que se habían acumulado hasta el momento, el rey demonio comenzó a examinar el contenido de la carta que le había llegado una vez más. El contenido de la carta jugó un papel decisivo para cosechar el sentimiento de vacilación en su corazón. Es este momento, sobre el derramamiento masivo de sangre dentro de la Confederación Tribal. Se trataba del hecho de que la semilla del conflicto, que había estado dormida en las profundidades de la alianza, había comenzado a florecer espléndidamente debido a algún acontecimiento. Todos los eventos comenzaron hace unas semanas.
Sucedió cuando el héroe y Elisa comenzaron a prepararse para atacar a Rob. Un grupo de antiguos guerreros regresó a su país de origen después de vender Terra con la condición de que se perdonara la mitad de la deuda. Sin embargo, una vez resuelto con esto el urgente cobro de deudas, la situación no terminó. Lo único relacionado con la deuda es la parte sobre los gastos que se giraron en exceso, delante de Torare y su mujer. El castigo por el pecado original de fracasar en la misión y huir de manera desagradable aún permanecía. El sábado. El señor Torare, todos mantengan la calma, solo digan lo que dijeron antes. Los soldados que regresaron después de ser derrotados fueron enviados a arrestarlos. Mirándolos, Torare dijo con voz fría. Eileen, Amalda y Sud intercambiaron miradas mientras empezaban a sudar frío. Cuando llegué hasta aquí, me aseguré de mantener mis palabras en línea. No hay nada de qué preocuparse. No sé si estará bien, incluso si hago esto. No hay problema. Es siempre y cuando no cometas errores. Mientras trataba de calmar mi mente tensa tanto como fuera posible, fueron llevados silenciosamente al castillo real sin ninguna resistencia, con la idea de vender el cadáver de un guerrero que no está aquí al precio más alto posible en su cabeza. Capítulo 28. Un grupo de guerreros construido sobre una sólida confianza. Misión fallida. Para decirlo un poco grandiosamente, Torare y los demás fueron llevados al castillo con la culpa de la derrota. En esta peligrosa situación, en la que la hoja se mueve hacia adelante y hacia atrás desde la parte posterior del cuello mientras está incapacitada por las esposas de sellado mágico, los cuatro se esforzaron por relajarse tanto como fuera posible, hurgando intensamente en sus mentes sobre lo que habían dicho. Incluso si eres un soldado derrotado, no podrás descartar por completo tu responsabilidad. Pero, si eran capaces de hablar muy bien aquí y transferir la mayor parte de la responsabilidad al héroe, había una posibilidad muy alta de que las cosas se resolvieran simplemente inesperadamente. En primer lugar, en el caso de Torare, externamente, era ridículo hacerle responsable, ya que era simplemente un porteador contratado como bonificación. Ser arrastrado de esa manera debía ser simplemente porque pertenecía a un partido, y era cierto que había rincones ambiguos en muchos sentidos para castigar algo. Y, aparte de la situación de Torare, por el contrario, debido a su valor excepcional, las tres guerreras en esta posición podrían abrir un camino para sobrevivir si hablaran bien. Ya tenían la capacidad y la reputación de ser reconocidos en cada país a través de la unión tribal. Del mercenario clase diamante, el mercenario de más alto nivel en el imperio. Eileen, una santa que ostenta el cargo de sumo sacerdote nombrado directamente por el emperador del imperio. Amelda, uno de los paladines de más alto rango reconocido por el papa del reino élfico y conocido por haber sido llamado por los dioses. Y Sud, que es uno de los 7 magos de la Nación de la Oscuridad y tiene una reputación considerable como bruja que ha logrado logros notables en la guerra contra los demonios. El valor del poderío militar de las tres personas que han sido claramente probadas así es demasiado para renunciar con un solo fracaso. Pensaban que una persona de alto rango con una mente clara sería más probable que los castigara levemente y acabara con ellos si tenían una excusa adecuada. Entonces, los cuatro llegaron cerca de la sala de interrogatorios para recibir un informe que también funcionaba como un interrogatorio sobre este incidente. En ese momento, cállate ahí. A diferencia de los otros tres, Torare fue arrojado a la celda por separado. Al parecer, parecía que el anterior juzgaba que no había nada que preguntarle como un simple porteador, y Torare no pudo evitar sentirse un poco amargado por ello. Chit. Lo esperaba hasta cierto punto, pero es así. Pozo. En realidad, esto no es malo en el sentido de que no tengo la intención de asumir la responsabilidad de algo tanto como eso. Mientras piensa en eso, Torare intercambia miradas con las tres mujeres que finalmente entran en la sala de interrogatorios. A partir de este momento, dándose cuenta de que su vida dependía de lo bien que hablaran, Torare comenzó a animarlos en su corazón, con la esperanza de que les fuera bien sin cometer errores. Solo haz lo que practicaste. Entonces todo saldrá bien. Después de ser separadas de Torare, las tres guerreras se adentran más. Así que, a partir de este momento, se da cuenta de que el destino de las chicas y de ese hombre estará determinado por cómo hablen. Los tres miraron fijamente la puerta de la sala de interrogatorios que comenzó a aparecer frente a ellos y comenzaron a tomar una decisión nuevamente. A propósito, ahora. ¿A dónde ir un segundo? Al momento siguiente, los soldados se dividieron repentinamente en tres, cada uno sosteniéndolos. Al mismo tiempo, sus ojos comenzaron a ver las puertas de otras salas de interrogatorios, ubicadas en diferentes lugares a una distancia considerable entre sí. ¿Qué? ¿Qué es esto? Es extraño. ¿Por qué? ¿Qué demonios es esto? En general,
era común manejar este tipo de trabajo de una sola vez con corresponsabilidad. De hecho, la disposición del grupo o unidad guerrera fallida también ha procedido de esa manera. Un método de interrogatorio en el que los funcionarios se reúnen en un solo lugar y se utiliza el contrainterrogatorio para encubrir los errores. Esta era una situación casi segura en la experiencia de Aileen, ya que había asistido a tales eventos varias veces como observadora en el pasado. Y en ese sentido, se podría decir que esta situación actual es un flujo que hizo que Aileen y otras chicas se sintieran inseguras. Sin embargo, esto los hizo sentir incómodos, pero al mismo tiempo se tranquilizaron intentando, en sus mentes, de alguna manera mantener la calma. Sí. Esta es solo una pregunta aparte, ¿no es así? Es solo que el método es ligeramente diferente. No hay ningún cambio en lo que tengo que decir. Va a estar bien, ya que todos prometieron. Algo es sospechoso, pero nada de qué preocuparse. Si hablas bien, tal como te has establecido. Cuando me obligo a pensar positivamente, las 3 guerreras fueron a salas de interrogatorios ubicadas en diferentes direcciones. Fueron arrastrados a celdas solitarias donde no tenían idea de lo que decían los demás. Aileen llega a la sala de interrogatorios. Al mismo tiempo que reconoce a quien la espera allí sola. Así las cosas, comencé a sentir que la sensación de ansiedad que había estado contenida en mi rostro desapareció como si se hubiera lavado. Rafael. Ha pasado un tiempo, mayor Aileen. El sacerdote Rafael sonríe levemente mientras se mira a sí mismo. Un sacerdote joven que la siguió bien en el pasado, y una persona que pudo entrar en la carrera en serio gracias a su ayuda como sumo sacerdote. En el momento en que vio a la persona a la que podía llamar su aliado como interrogador, Aileen se sentó con la mente mucho más tranquila, pensando que Dios aún no la había abandonado. Nunca esperé encontrarte en un lugar como este. Sí, también lamento mucho haber interrogado a mi superior de esta manera. Aileen y Aileen hablan con alegría y tristeza. Rafael responde a esto con sincera amargura. Verlo así, a pesar de que Aileen falló y regresó, pudo recuperar algo de compostura, reconociendo que este piso seguía siendo su hogar. Bueno, los otros chicos no lo saben, pero esta es mi patria y mi base, el Imperio Halcón. Mientras trabajaba como un grupo de guerreros por un tiempo, olvidé qué clase de existencia soy. Por supuesto, aparte de eso, Aileen era claramente una criminal que no cumplió con sus deberes. Incluso en el peor de los casos, no sería decapitado, pero aún no podía soltar por completo la tensión, incluso si quería superar este incidente de la manera más inofensiva posible. Juzgando tan, como se acordó originalmente de antemano, Aileen comenzó a contarle a Rafael sobre lo que le sucedió al grupo de guerreros. Amelda, un paladín perteneciente a la Santa Sede del Reino de los Elfos. Una vez fui un sirviente ordinario. Al escuchar el llamado de Dios, comenzó a caminar por el camino de un paladín. Desde entonces, ha sido admirada como una de las mejores paladines y ha logrado numerosos logros. Pero, una vida que siempre es envidia y esperada por muchas personas así. Para una mujer elfa llamada Amelda, siempre actuó como un grillete duro. Aquellos que han sido llamados por Dios siempre deben estar limpios. Aquellos que han sido llamados por Dios siempre deben sacrificarse por los demás. Aquellos que han sido llamados por Dios deben refrenar todos los deseos. Estas palabras, que la siguen como una etiqueta a lo largo de su vida diaria con los ojos abiertos, construyen un núcleo de deseos y conflictos no resueltos en el corazón de una mujer llamada Amelda. Esto se clavó en su corazón como una espina incluso después de que salió con la noble misión de ser un grupo de guerreros. Pero, así, su vida se vio obligada a soportar solo paciencia. Un día, por el hombre que estaba viendo a través de estos deseos de ella exactamente, empezó a cambiar debido al porteador Torare. El comienzo fue medio forzado mientras ella soltaba palabras de rechazo. Como paladín, como persona llamada por Dios, expresó su rechazo, mencionando su nobleza, pero el hombre que abrió a la fuerza su deseo con la ayuda de la droga que le habían dado de antemano. Sin embargo, en ese momento, el corazón de Amelda no podía decir una mentira a pesar de que su boca hablaba de rechazo. La sensación de que el deseo y la codicia que habían sido reprimidos todo el tiempo estallaron de repente. El placer que le producía estaba mucho más allá de su imaginación. Torare le habló con voz dulce a ella, que estaba presa de una terrible sensación de liberación y alegría. A partir de ahora, puedes ser honesto con tus deseos. Deja de mentirte a ti mismo. En el futuro, junto a ella misma, vivamos la vida que ella realmente quería. A primera vista, las palabras de Torare parecían una tentación diabólica, pero para ella se sentían como la salvación. Al final, este comportamiento del portero, que sacó a relucir con precisión su esencia y le contó la historia que quería escuchar, capturó por completo el cuerpo y la mente de Amelda. Al final, Amelda agarró la mano de Torare como su amante y esclava. Amelda comenzó a soñar con elegir a Torare,
quien cumple sus deseos y crear un futuro feliz con él, en lugar de ser una heroína que solo se enfoca en salvar el mundo. Mientras tanto, el corazón de Amelda todavía tenía un sentido de misión para derrotar al rey demonio y poner fin a la guerra. Aunque soltó los grilletes del deseo, su orgullo como elfa aún permanecía en su corazón y su patriotismo por el reino de los elfos estaba firmemente establecido. Sin embargo, en el proceso de llevar a cabo tal misión, Amelda encuentra una manera de satisfacer también sus propios deseos. Decidieron elegir el camino juntos para darle a Torare, su dueña y amante, el logro de derrotar al señor de los demonios, golpeando la nuca tan pronto como el guerrero elegido que recibió el oráculo del Papa cumple su misión. Por su felicidad. Para el hombre que le trajo la felicidad. Amelda se decidió por su amante y dueño, Torare. Aunque la reticencia a difamar al héroe aún permanecía, había decidido mantener la confianza de sus camaradas vivos en lugar del guerrero muerto. Y, en este momento, frente al interrogador enviado desde el reino de los elfos, la boca de Amelda derramaba lágrimas. Las siguientes palabras estaban fluyendo. ¿Qué? Era todo, por culpa de ese hombre. Capítulo 29. El dilema de la fiesta de los héroes. Justo después de entrar en la sala de interrogatorios, Amelda comenzó a ver a un hombre elfo de mediana edad. Tan pronto como reconoció su rostro, Amelda comenzó a sentir que la inquietud que había sentido al entrar al lugar se hacía más profunda. Marrón. ¿Obispo Bruto? Ha pasado un tiempo. Amelda, su maestro, la persona que ayudó al imperio y a la unión tribal a permitir que Amelda, que estaba activa como paladín, se uniera al grupo de guerreros. Al mismo tiempo, por eso, es la persona que a Amelda, que ha regresado de una misión fallida, le gustaría conocer. Al oír esto, Amelda se sentó frente al obispo Bruto, sintiendo aún más profundamente la culpa por su fracaso que ya había estado allí. Acabo de escuchar la historia. Al final, este héroe tampoco pudo someter al rey demonio. N. Sí. S. Sí. Un obispo que habla con una voz extremadamente pesada. Al ver eso, Amelda se esforzó por responder con voz medio arrastrada, presa de una profunda tensión. Su maestro, el obispo Bruto, que siempre fue estricto y valoró los principios. Para Amelda, era una persona por la que sentía un respeto personal, pero también un miedo a su severidad. El hecho de que tuviera que acostarse frente a un maestro así a partir de ahora comenzó a poner automáticamente una pesada carga en el corazón de Amelda. Pero, incluso en esta situación, Amelda intentó con todas sus fuerzas controlar sus emociones y tratar de calmarse. Caramba. Vamos a calmarnos. No importa cuánto diga que mi oponente es el maestro, el futuro de Torare-sama y sus amigos está en juego. Con la mayor calma posible, simplemente cuenta la historia tal como estaba preparada. Recordando el rostro de la persona que ama, Amelda logra endurecer su corazón. Luego, mientras miraba a la maestra frente a sus ojos, trató cuidadosamente de decir las palabras de una mentira. A propósito, Amelda, tú. Sí. Bruto habló con voz momentáneamente suavizada a Amelda, que estaba a punto de abrir la boca. Entonces, en lugar del frío de antes, su rostro comenzó a oscurecerse con emociones de desesperación y preocupación. Principal. Obispo. Amelda comenzó a sentir una vergüenza inesperada por el hecho de que su profesor, que siempre había sido extremadamente estricto, mostrara este tipo de actitud hacia ella, que había fracasado y regresado. Y, dirigiéndose a Amelda, el obispo Bruto comenzó a hablar con una voz llena de seriedad. Por favor, quiero que digas la verdad con precisión. Sí. A. B. Sí. Mu. Por supuesto que lo haré. ¿Cómo podría atreverme a decir una mentira frente al maestro? Por supuesto, en la mente de Amelda, la idea de sacar la historia para vender al héroe a su amo estaba firmemente establecida, pero lo dijo por su boca. Pero justo después de eso, sosteniendo su mano con fuerza, el obispo comenzó a hablar con una voz más exasperada. Debo hacer eso. A menos que seas el único que dice la verdad. A menos que me digas una razón clara por la que ese héroe tuvo que ser derrotado. Nuestro país de los elfos caerá en una gran crisis como esta. Tú. Sí. Bruto saca a relucir una historia inesperada. Al oír esto, el rostro de Amelda comenzó a contener una emoción de asombro por un momento. ¿Qué significa eso, maestro? ¿El reino de los elfos está en peligro? Incomprensible para ella. Una historia que es impactante en sí misma. En respuesta, Bruto, con una expresión llena de miedo que nunca había mostrado frente a sus discípulos, le contó a Amelda la situación actual. A propósito de la derrota del campeón confiado por el Papa, comenzaron a hablar de la situación de crisis entre el reino de los elfos y el Papa. Y, algo así,
Como resultado, en este momento, Amelda comenzó a darse cuenta de que estaba en la encrucijada de una elección muy fatal y crucial. Vamos. Vamos, dime la verdad. ¿Cuál es la razón por la que el oráculo del Papa no se cumplió? ¿Cuál es la razón por la que la profecía de Neltorón, que obedeció la voluntad del Señor Dios, estaba equivocada? Bruto, que había perdido por completo su compostura habitual, suplicó como si casi gritara. Verlo así, Amelda se encontraba en una situación en la que no podía soportar decir la mentira que había preparado. Si contaba la historia que había preparado aquí, probablemente no habría mayores problemas con su seguridad. Pero, ahora que he oído la historia de Bruto, en el momento en que Amelda contó la historia, era muy consciente del hecho de que se produciría un daño enorme a su país, a la iglesia élfica y a su pueblo. Por un lado, la comodidad de los compañeros y de las personas. Del otro lado está Amelda, que tiene que tomar una decisión mientras pone en juego la seguridad de su país y de innumerables personas. Y en este sentido, Amelda tuvo que tomar una decisión después de mucho pensarlo. Realmente. Es un caballo. Profunda culpa y tristeza sentida en un instante, pero, con tales sentimientos enterrados a la fuerza en el corazón, mirando al obispo Bruto frente a ella, Amelda luchó por abrir la boca. ¿Qué? Era todo, por culpa de ese hombre. Al final, Amelda eligió a su país y a su gente por encima de sus compatriotas. Sin embargo, esto no se debió simplemente al patriotismo por la patria. Esa parte también jugó un papel importante, pero hubo otro factor decisivo que la hizo cambiar de opinión al final. En el último momento, la figura de Terra parpadeó ante sus ojos. Habiendo sido vendida resueltamente para la supervivencia de sus camaradas, fue considerada bastante similar a la situación en la que se encuentra ahora Amelda. Y esto, naturalmente, se convirtió en una oportunidad decisiva para que Amelda se sintiera culpable y finalmente abandonara a su colega. Sí. En esta situación, a excepción de Torares Amá, los dos son suficientes para abandonarme. Más bien, Aileen está siendo interrogada por un joven al que no ha visto en mucho tiempo. Sin embargo, la relación entre ambos. La conversación que comenzó en nombre del interrogatorio cambió de un momento determinado a la sensación de encontrarse con un amigo en una casa de té y hablar. Así es. Ese guerrero. No, Ellen, tío. Parecía plausible en la superficie, pero en realidad era completamente falso. Dijeron que era un oráculo, pero cuando finalmente se pararon frente al rey demonio, estaban tan asustados por esa fuerza que no pudieron blandir su espada ni una sola vez y fueron derrotados. Ya veo. He escuchado rumores de derrota, pero nunca pensé que sería tanto. Rafael asintió lentamente mientras escuchaba la explicación de la situación. Mirándolo, Eileen habló con voz de desaprobación. Maldita sí. Si ese patético bastardo hubiera resistido un poco, habríamos podido eliminar a los secuaces del rey demonio y cortarle la cabeza con nuestro propio poder. ¿Qué tan fuerte puedo ser? Al final, mi mente estaba podrida y no podía hacer nada cuando era importante. Es muy lamentable. No puedo creer que perdí la oportunidad de terminar la guerra frente a ti debido a la rudeza del héroe. ¿Quién dijo que no? Me avergüenzo de toda mi vida como amiga de la infancia de ese tipo. Aún así, en mi corazón, quería ver el final de alguna manera, pero al final, fracasé así porque me empujó mi fuerza. Afortunadamente, gracias al portero que afortunadamente irrumpió y escribió un pergamino de escape, apenas pude sobrevivir. De hecho, Eileen también sabía que el poder del rey demonio estaba más allá de su control. Pero aparte de esa verdad, Eileen, como había discutido previamente con los miembros del grupo, estaba desentrañando diligentemente los rumores con bravuconadas y chismes, ya que era necesario encubrir de alguna manera este incidente elevándose a sí misma y a Torare y derribando al héroe sin piedad. Entonces, después de criticar al héroe, Eileen se recostó en su silla con una expresión de insatisfacción en su rostro. Al verla así, Rafael asintió lentamente con la cabeza con una sonrisa en los labios y comenzó a reiterar lo que había escuchado y organizado. En resumen, los guerreros que estaban aterrorizados por el Señor de los Demonios fueron derrotados después de luchar, y como consecuencia, los guerreros del grupo de guerreros no tuvieron más remedio que retirarse por un estrecho margen con la ayuda de porteadores. ¿Es más o menos así? Sí, claro. Si hay algo que crees que falta, está bien llamar a otra persona y enfrentarlo. Después de todo, todos los que estaban allí habían visto claramente el feo final del héroe. No, no tienes que hacerlo. Porque esta es exactamente la situación que nosotros y su majestad queríamos. ¿Qué? Rafael saca a relucir una historia inesperada.
Con respecto a esto, el rostro de Ailén comenzó a parecer una sensación sospechosa junto con la situación que se había considerado extraña. Ahora que lo pienso, este día hubo cosas extrañas en muchos sentidos, empezando por la forma en que me interrogaron meticulosamente mientras pasaba mi tiempo en confinamiento solitario. Eso significa, a pesar de tener dudas sobre la situación actual, que es tan dudosa, Ailén le hizo una pregunta a Rafael frente a ella con voz tranquila. Además, ¿tienes algo sobre el fracaso de este grupo de guerreros? Sí, la hay. Y esta vez me tocó a mí transmitirlo a mis mayores y ponerlo en práctica, pero creo que se puede decir la verdad tal cual es sin ninguna manipulación. Rafael responde a las palabras de Ailén con una seriedad incomparable con la del interrogatorio anterior. E inmediatamente después de eso, Rafael comprobó una vez más que no había oídos oyentes a su alrededor. Así las cosas, comenzó a decirle cuidadosamente al oído de Ailén una verdad. Es que. ¿En serio? Sí, ya que eres el sumo sacerdote designado por su majestad, debes haberlo sabido, ¿verdad? Ailén hizo una expresión como si escuchara las palabras de Rafael, como si algo hubiera llegado. Pero justo después de eso, Ailén hizo urgentemente una pregunta sobre un hecho que de repente le vino a la mente. Gobernante. Espera, si eso sucede, ¿qué pasará con el otro tipo que fue atrapado? Vaya, ¿y qué hay de Amelda? Ailén hace una pregunta con una sensación de desconcierto. Al respecto, Rafael habló con voz agridulce. Ese paladín elfo. Es probable que sea difícil sobrevivir. Ailén puso una expresión endurecida al oír las palabras de Rafael, mirándola así, como si estuviera conmocionada por el desafortunado destino de su colega. Rafael parecía muy arrepentido y le dijo a Ailén, como los elfos tampoco son estúpidos, parecen haber respondido hasta cierto punto. El obispo bruto, en la sala de interrogatorios, es el resultado. Sin embargo, si es así, no servirá de mucho. Es una situación en la que, de todos modos, ya hemos puesto nuestras manos en relación con eso. Ailén fue capaz de reconocer sin dificultad lo que Rafael quería decir al escribir su mano, y también sobre lo que le sucederá a Amelda como resultado. Y, reconociendo estos hechos, una frase comenzó a aparecer automáticamente en la cabeza de Ailén. Bien. No puedo imaginar que haya otro competidor como este. Capítulo 30. Sembrar tinieblas en el amor y en la verdad. ¿Es así? Así es, señor Sud. El interrogador arrodillado respetuosamente frente a él. Esta vez, la nación de las tinieblas ocultó en secreto su identidad para infiltrarse en el Estado. A través de las palabras del hombre que originalmente era su subordinado, Sud empezó a pensar que toda la situación iba muy interesante. El fracaso de este partido guerrero como ese. La codicia humana no tiene fin, pero el deseo del emperador ciertamente no conoce límites. Lo mismo le ocurre a su majestad el rey de las tinieblas. El grupo de guerreros que han sido enviados para exterminar y asesinar al rey demonio varias veces y han fallado tanto. Sin embargo, como la nota clave en sí misma de golpear la cabeza de la serpiente es significativa, nunca ha habido un gran ruido al respecto. Sin embargo, aparte de tan innumerables fracasos, esta vez, la derrota del grupo de guerreros, que se logró nuevamente, estaba tratando de provocar un gran tifón que era diferente al anterior. Un tifón feroz asociado con una lucha sucia llamó a la arena política, no simplemente por las pérdidas militares. Mientras tanto, la gente que había estado durmiendo dentro de la unión tribal, el Papa del Reino de los Elfos, estaba relacionado con la lucha de poder entre los emperadores del Imperio Halcón. Entonces, ¿hasta dónde parece tener la intención el emperador de proceder con este asunto? No lo sé exactamente, pero creo que probablemente esté literalmente a punto de ver el final. Fue hasta el punto de que inmediatamente solicité la cooperación de Su Majestad el Rey de las Tinieblas, pero ha habido varios incidentes similares como ahora, pero era la primera vez que la brecha de poder nacional entre las iglesias élficas y el Imperio Halcón se había ensanchado hasta este punto. Probablemente sea natural tratar de encontrar una justificación en un momento como este. Con esas palabras, Sud bebió lentamente su taza de té y comenzó a considerar nuevamente la situación actual. Bajo el nombre del árbol del mundo y la raza elegida por los dioses, la religión élfica ha gobernado la religión del continente. Aunque su propio poder nacional estaba limitado debido a la pequeña población de elfos, sin embargo, la autoridad religiosa de la iglesia élfica que había estado funcionando durante cientos de años se extendía por todo el continente. Los lugares representados por los templos construidos por los elfos estaban ubicados en grandes y pequeñas aldeas del continente y se convirtieron en bases religiosas.
El sólido sentimiento público religioso que emana de ella y la enorme ofrenda recogida a través de ella han sido un factor importante en hacer imposible que incluso la nación más poderosa, el Imperio Halcón, tome a la ligera el reino élfico. Aunque su población propia es pequeña, el reino élfico ejerce una gran influencia sobre las naciones del continente utilizando la valla de la religión. Pero, la fuerte autoridad religiosa del reino élfico y el papa que había estado sucediendo durante tanto tiempo, naturalmente, era considerado como una espina en el ojo del Imperio Halcón, un país con el poder nacional más fuerte del continente y que aspiraba a una posición como líder. El Imperio Halcón quiere neutralizar de alguna manera la influencia del reino élfico y reinar como el único e inquebrantable gobernante del continente. Con este fin, el emperador trató de sacudir la situación nutriendo a sacerdotes como el propio Amelda y confiándoles nombramientos religiosos, pero a pesar de esto, no pudo sacudir la autoridad del Papa Elfo, que era tan fuerte. Pero, este incidente de la fiesta guerrera ocurrió en esta situación. A diferencia de antes, la desastrosa derrota de la fiesta de los guerreros, que comenzó con mayores expectativas de lo habitual, con un enorme halo llamado el oráculo del Papa. Esto se convirtió en una buena excusa para que el emperador y el imperio sacudieran la autoridad del Papa y la Iglesia élfica, que había estado en una posición absoluta desde la raíz, y en este sentido, el emperador ya se estaba preparando para atrapar oficialmente al Papa. Actualmente, interrogar a los guerreros del grupo de guerreros, incluido Sud, por separado es parte de este plan. Y, con respecto a esta tormenta inminente, una pequeña sonrisa comenzó a formarse en los labios de Sud mientras calculaba cómo debía actuar. El enfrentamiento entre el Papa y el emperador. Para ser honesto, no hay nada demasiado malo desde nuestro punto de vista. Después de todo, serán enemigos después de que acabemos con el reino de los demonios. Pensando así, Sud dejó la taza de té con una sensación relajada, pensando que el bando que ganara la beneficiaría a ella y a la nación de las tinieblas. Hacía unos minutos, incluso antes de entrar en esta habitación, Sud se había sentido incómodo por dentro. Sin embargo, en el momento en que descubrí la figura del subordinado frente a mis ojos, y en el momento en que te das cuenta de que la dinámica política que hay detrás existe en el fondo, Sud fue capaz de reconocer que la nación de las tinieblas ya se había acercado a este lado y desde entonces ha estado aceptando cómodamente la situación como si estuviera de vacaciones. Por supuesto, aparte de eso, para ocultar su vergüenza y proteger a los demás colegas. Para ser honesto, por el bien de Torare, como dije antes, Sud se lamió los labios. Además, como esta es una historia que se ajusta al plan existente del Rey de las Tinieblas, quien decidió cooperar con el emperador. En cierto modo, se podría decir que Sud en realidad se estaba moviendo de manera constante como el Rey de la Oscuridad y el emperador querían. De esta manera, como resultado, nuestras mentiras no serán expuestas. E incluso si descubre la verdad de alguna manera, el emperador preferiría definirla como una mentira y enterrarla. Así que creo que tengo suerte en muchos sentidos. Al mismo tiempo, no obstante, un poco arrepentido por el hecho de no poder desprenderme por completo de Amelda, a quien esperaba borrar con seguridad en esta oportunidad. Una sonrisa fría comenzó a formarse en los labios de Sud. No importa lo difícil que sea, no puedo defraudar las expectativas de su majestad el Rey de la Oscuridad. Finalmente, incluso si es solo para que Torare-sama y yo tengamos un dulce futuro juntos. Amelda dijo que el héroe fue derrotado debido a la traición de las guerreras. De hecho, estrictamente hablando, podría ser un poco difícil decir que la traición en sí estaba directamente relacionada con la derrota del héroe. A decir verdad, es solo porque el héroe era más débil de lo que pensaba y el rey demonio era más fuerte de lo que pensaba. Podría decirse que el oráculo del Papa o algo así fue, de hecho, una tontería. Sin embargo, no había nada de malo en inventar una historia como esta para ella, que estaba decidida a decir una mentira en primer lugar. Incluso ahora, como hay una gran causa por el bien del país y de los compatriotas, no para el beneficio personal, había muy poca reticencia en la mente a vomitar mentiras. Y, de las falsas historias mezcladas con esta verdad de ella, el rostro de Bruto comenzó a mostrar un profundo asombro. ¿Eso? ¿Quieres decir que algo así sucedió? ¿Cómo? ¿Cómo puede suceder semejante tontería? Como resultado de perder sus corazones a manos de simples porteadores, las guerreras del grupo de guerreros rechazaron la oportunidad dada por Dios y traicionaron las expectativas de muchas personas. En respuesta, Bruto comenzó a temblar de profunda rabia. Al verlo así, Amelda inclinó la cabeza y derramó lágrimas. Lo siento. Yo. Incluso si hubiera actuado un poco recto. Incluso si no cayeras en la amenaza del portero y traicionaras al héroe, esto sucedería.
En realidad, ella también fue una de las instigadoras que se acercó a Torare y continuó con el trabajo. Sin embargo, no había necesidad de hablar de tales cosas en el momento de elegir la seguridad de la patria después de abandonar a sus colegas que probablemente la abandonarían de todos modos de acuerdo con el flujo de la situación nacional. Un sentimiento de culpa aún permanecía en un rincón de sus corazones, pero tales sentimientos podían ser neutralizados hasta cierto punto a través de la vida, se habrían abandonado a sí mismos de todos modos. En primer lugar, el peligro en la situación actual lo era tanto más cuanto que no se trataba de los demás sino de él mismo. De todos modos, ya ha derramado agua. ¿Qué hay de malo en dedicarse a tu país y a tus compatriotas? Sí, todo esto es una elección inevitable para el país. Tomar lo que puedo obtener en el proceso es solo una ventaja. Mientras derrama lágrimas de esa manera, Amelda echa la culpa a sus colegas, diciendo que ella también fue una víctima. Y sobre esto, le dijo Bruto a Amelda, como si ahora no fuera el momento de preocuparse por tales cosas. Detente, no hay tiempo para disculpas ahora. Si de alguna manera no damos a conocer esta verdad correctamente, sucederá algo realmente irreparable. Estoy de acuerdo. Los humanos de ese malvado grupo de guerreros seguramente caerán en el truco del emperador y darán falso testimonio sin dudarlo. Difamar el honor del héroe también estará a su favor. A diferencia de la vez que estaba obsesionado con el nerviosismo justo antes, el maestro parecía haber recuperado su calma habitual nuevamente. Amelda, reconociendo el hecho de que su maestra había llegado a creer su mentira, comenzó a respirar profundamente aliviada. De todos modos, me alegro de haberlo hecho. Pensar que la persona que dirigía el asunto era una persona llamada Ailén, el sumo sacerdote del emperador. Si se conoce este hecho, la causa del emperador que está tratando de aprovecharse de este incidente también sufrirá. Sí. Así es. Esa mujer malvada. No importa cuán falso haya sido nombrado por el emperador, es absolutamente inaceptable que haga tal cosa mientras está en la posición de sumo sacerdote sirviendo a Dios. Amelda denuncia a Ailén sin dudarlo ante las palabras de la profesora. Mientras ya había tomado una decisión, no había razón para mirar atrás, por lo que continuó con sus palabras ofensivas para la autodefensa lo más activamente posible. Y, al ver la actitud de Amelda, Bruto asintió lentamente y le habló con voz seria. Si es así, no tengo tiempo para demorarme más. Necesito moverme lo antes posible antes de que el emperador manipule y proclame el testimonio de este grupo de guerreros. Yo también lo creo. Después de estas palabras, Bruto se levanta inmediatamente de su asiento. Justo después de eso, usó la llave que tenía como interrogador para liberar las esposas de su presión mágica de las manos de Amelda. Empecemos ahora mismo. Antes de que el emperador se dé cuenta, debes regresar a tu país y decir la verdad. Aunque esto me pase a mí, seguramente. ¿Sabes a qué me refiero? Sí. Entiendo, maestro. Me aseguraré de informar al mundo de las atrocidades de esos sucios guerreros del partido y hacerles justicia. A las palabras de Bruto, que hablaba con determinación, Amelda respondió con tono firme. Ciertamente, con la determinación de dar a conocer al mundo la cura que ella creó. Aquí en Novelas Ligeras Alejandría esperamos que te haya gustado nuestro trabajo. Próximamente tendremos más capítulos si el autor continúa la obra. Además en nuestro canal tenemos otros audios de historias y novelas que puedas disfrutar. Recuerda, si quieres apoyarnos para este trabajo puedes pasarte por nuestro Patreon y regalarnos algo. Gracias.